Muy buenas tardes para quienes nos siguen desde Latinoamérica. Muy buenas noches para quienes nos siguen desde Europa. Bienvenidos a la sección de académicas que presenta nuestro Instituto de Activismo Hannah Arendt y que nos está ocupando a lo largo de este semestre el taller que estamos ofertando a la ciudadanía y a todos los interesados, que lo pueden seguir en nuestras redes sociales, sobre resolución de conflictos en contextos autoritarios. Hoy tenemos una invitada especial, tenemos a nuestra directora, la artista visual cubana Tania Bruguera. Tania, es un gusto tenerte por aquí hoy y para ello, antes de cederte la palabra, una pequeña presentación curricular, como siempre lo hacemos. Tania Bruguera es graduada del Instituto Superior de Arte en artes visuales, es una artista cubana con una destacada trayectoria en ese maridaje entre performance y arte político. Ha sido una de las principales voces del ciclo cívico que hemos vivido en Cuba en los últimos años. La obra de Tania ha sido expuesta en importantes circuitos de arte y además ha sido premiada. En especial quiero destacar el Premio Velázquez de Arte Visual que entrega el Ministerio de Cultura Español, entre otras distinciones, y en la actualidad es profesora en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Bueno, luego de la parte formal, Tania, te cedo la palabra. Yo sé que tú rehusas mucho de los formalismos con ese espíritu tan activista que tienes, entonces, bueno, sin más te dejo para que nos compartas tus ideas alrededor del arte como expresión para la mediación y la resolución de conflictos en contextos autoritarios. Bueno, muchas gracias a Leo, nuestro organizador y de académica estrella, y gracias por haber puesto este programa tan maravilloso, este y los anteriores que has hecho. Gracias también a las personas que han seguido y se han inscrito en el taller. Bueno, más bien quiero empezar dando algunos puntos de referencia, y entonces después me gustaría un poco abrir un poco la discusión a preguntas o el espacio a preguntas. El arte se ha utilizado recientemente en muchos de los proyectos, digamos, de reconstrucción simbólica, muchos de los proyectos digamos, de reconstrucción de la memoria, de hacer un análisis sobre los distintos procesos por los que han pasado los países, etcétera. Pues cada vez el arte se convierte como un instrumento que se utiliza, digamos, para entrar en áreas sensibles que no han sido todavía, digamos, sanadas o entendidas o analizadas, y que por lo tanto son difíciles de entrar. Entonces, sí existe una práctica que ha sido, digamos, cooptada un poco por gobiernos o por instituciones estatales en algunos países, pero con un buen, digamos, como una buena intención, y es cómo lograr a través del arte entrar a esos espacios, tratar de sanarlos y tratar de decir las cosas que son difíciles de escuchar o cosas que son difíciles de articular. Entonces, en ese sentido, muchas veces el arte se usa como un mediador para, ya sea para la resolución de conflictos en el momento o para resolución de conflictos, digamos, conflictos que llevan años sin resolverse. Muchas de las maneras en las que se ha tratado de hacer esto es a través de la memorialización, a través de los monumentos, a través de prácticas sociales, y cada vez más se encuentran
digamos, se encuentran, digamos, una manera de ilustrar o de presentar estos conflictos de forma tal que puedan intervenir las personas, los ciudadanos, las personas que pasan por el lugar, etc. Entonces, lo que sí estamos viendo es cada vez más cómo se está moviendo, digamos, la práctica de la memorialización y la práctica de la monumentalización de los conflictos hacia un espacio donde exista la intervención de las personas, ya sea que fueron parte del conflicto o de las personas generaciones después, que a través de estos dispositivos artísticos entran a repensar sobre conflictos que sucedieron. Muchas veces esto también crea digamos, una disyuntiva, y la disyuntiva es que ¿cómo tú recuerdas? Es decir, la pregunta sería, ¿cómo pueden recordar las instituciones? ¿Cómo pueden recordar y cómo recuerdan las instituciones? Entonces, de ahí yo vendría a decir que, y cuando hablo de instituciones no hablo solamente de los museos, no hablo solamente de las instituciones cívicas que se van creando y que a veces tienen hasta más poder que las instituciones formales o formalizadas. Pues, ¿cómo recuerdan las instituciones? ¿Cómo piensan las instituciones? ¿Cómo recuerdan? Y yo creo que ahí se crea una segunda capa de conflicto. Y es que a veces artistas tratan de acercarse a eventos, digamos, históricos o eventos importantes para una parte de la sociedad, y lo que se encuentran es con otros conflictos generados por la idea que puede tener una institución de cómo se debe recordar algo versus el artista que a veces está tratando de, digamos, no crear un espacio de consenso, sino crear un espacio de divergencias y de encontronazo, para decirlo académicamente. O sea, un espacio donde la gente pueda realizar reavivar, digamos, el conflicto en vez de como una manera de resolverlo. Puedo poner el caso de un artista como Artur Śmielski, que es un artista polaco. Y también tengo que decir que a veces el arte como resolución de conflictos se hace se hace informalmente. Es decir, se hace a partir de una obra de un artista. Es decir, hay dos maneras de hacerlo. O se hace formalmente, es decir, a través de las instituciones, ya sea Ministerios de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores o cualquier institución, digamos, estatal o privada, pero de gran impacto, o se hace de una manera informal. Es decir, a veces los artistas también hacen obras donde tratan conflictos y tratan de resolver los conflictos a través de sus obras, y a veces, digamos, ni una ni la otra tiene más valor, es decir, son dos maneras diferentes. Cuando se trata de hacer esto a través de la institución, como decía ahorita, se pueden crear incluso conflictos nuevos, porque se crean el conflicto de cómo se quiere recordar, cómo se quiere memorializar un evento. Es decir, cómo, digamos, la parte ganadora quiere reflejar ese evento, porque desgraciadamente en la política siempre hay alguien que quiere salir de ganador. Y también tiene que ver cómo, es decir, qué concepto tiene la institución de lo que se llama, digamos, el público, la audiencia pública. Entonces ahí hay algo que resolver, que muchas veces los artistas no coinciden con las instituciones porque a veces
El artista quiere ver digamos, la audiencia como individuos, y la institución a veces quiere ver la audiencia como una masa bastante amalgamada y bastante homogénea de personas. Entonces, eso es por un lado. Por el lado de las personas los artistas que lo hacen por su cuenta, etcétera, pues claro, no tienes esto, no tienes que invertir tiempo, educación hacia la institución o, o renunciar a veces hasta hacer los proyectos, porque tú puedes tener esa libertad. Ahora, hay un elemento que se usa mucho y es ¿cómo se llama esto? Que se usa mucho, que es la idea del testimonio. Es decir, muchas veces se trata eh, de usar el testimonio como digamos, un dispositivo para encontrar, digamos, la verdad. Entonces ahí también tenemos otro elemento contra el cual a veces uno se topa, y es que a veces las instituciones formales quieren decir cuál es su verdad, y a veces los artistas lo que quieren es encontrar el camino hacia la verdad. Entonces también esos son elementos, no sé si esté hablando de cómo ayuda a la resolución, pero son como conflictos que uno puede encontrarse en el camino antes de llegar a esa famosa resolución, ¿no? Y pues claro, a veces al artista le interesa más crear una imagen compleja, amorfa, donde hay distintos puntos de vista, y quizás al político o a la fundación que está auspiciando este evento o estas obras le interesa más como algo más conclusivo, más anecdótico, pero sin ser complejo, ¿no? O sea, como una historia que sea fácil de repetir, una historia sea fácil de recordar. Entonces yo creo que aún esas son como digamos, los retos que puede tener el arte, que se mete en elementos políticos, en elementos sociales, en elementos de este tipo de resolución de conflictos. También creo que cuando uno hace las obras por su cuenta, y es interesante a veces obras que se hacen hay una cosa importante, que es que hay obras que se hacen después que los eventos pasan, después que la crisis pasa, aunque todavía exista conflicto, aunque todavía existan personas en la sociedad que no hayan resuelto sus enfrentamientos, etcétera, pero no es lo mismo cuando uno hace una obra, en lo que yo llamo una obra para el movimiento político específico, que cuando se hace una obra a posteriori. Muchas veces sucede que los artistas reaccionamos en el momento, que los artistas cuando pasa algo enseguida tenemos como algo que decir, una pintura que hacer, una obra que movilice a la gente, un performance, lo que sea. Y yo no creo que el arte se vea por los políticos como algo para ese momento, sino algo para el después. Entonces también yo creo que son características diferentes. Yo me imagino que muy posiblemente todos ustedes conozcan cómo se llama la obra de Boal y la obra de Freire. Creo que esos son buenos ejemplos para resolución de conflictos. Son ejercicios donde se usa el teatro para visualizar, crear imágenes y entender cómo funcionan y hablan las imágenes. Y son ejercicios en los cuales uno pasa de ser un espectador a ser un
actor. Esto yo creo que pudiéramos decir que son los mejores ejemplos de resolución de conflicto porque primero se empieza a, bueno, esto lo pueden buscar ustedes, no tengo que explicárselo completamente, pero ya hay muchísima literatura sobre el caso, pero es como un ejercicio en el cual uno puede traer cualquier tema. El tema se monta, digamos, visualmente con las personas y entonces se hace como una historia y entonces se le puede decir a las personas que están ¿sabes? De espectadores, decirles qué cambiarían, cómo lo harían y entonces uno se mete ahí. Pero lo importante es cómo se visualizan los problemas y es algo que yo creo que es en lo que el arte puede ayudar mucho porque a veces es necesario que el que está actuando se siente, se distancie y se vea a sí mismo. Y eso es algo que yo creo que para lo cual ayuda mucho el arte también. Pienso que desgraciadamente muchos de los políticos, eso está cambiando un poco, pero en realidad los políticos y siempre ven a los artistas como personas no capacitadas para tener estas conversaciones difíciles o estar en estos, digamos, ambientes complejos, ¿no? Y por lo tanto no se traen hasta que ya ha sucedido todo, ¿no? Y entonces no llaman a los artistas hasta tanto el caos ya esté creado, hasta tanto ya esté, digamos, ejecutado el mal, ¿no? El problema. Y entonces es como venir a sanar, ¿no? Y entonces yo creo que a veces el rol que se le da al arte en esto de la resolución de conflictos es venir, también es venir a sanar. Y a sanar en el sentido de no vas a resolverlo, pero al menos me hace sentir mejor. Entonces, estoy tratando de, digamos, de poner diferentes tipos de maneras de usar el arte en la resolución de conflictos, como para que se vea que no es una sola manera o que el arte siempre se usa en el mismo momento o de la misma forma. Hay algo también que es difícil y es que el arte puede ser, digamos, tratar de buscar los elementos más, entre comillas, universales o elementos más, entre comillas, humanistas, pero cuando se habla de eventos tan puntuales como conflictos, guerras, etcétera, es, eh, hay un elemento de o sea, hay un elemento que se convierte en obsolescencia, que uno como artista tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los sentimientos que hay hacia ciertos eventos van cambiando de generación en generación, pero la obra sigue siendo la misma. Entonces también eso genera una especie de caducidad efectiva para la obra. ¿Por qué? Porque tú puedes, digamos, ser muy prolífero y puedes generar una gran circulación de conocimiento, de cura, de sentimiento hacia un evento en una cierta generación, pero quizás después de 5 o 10 años, esa obra ya no existe. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay varios momentos de la resolución de conflictos y a veces hay que, como artistas, yo creo que a veces hay que sacrificar ciertas cosas. O sacrificas la existencia de la obra por la energía y la efectividad que pueda tener en el momento, o ¿en qué sentido? En que sabes que después te vas a convertir en no sé, una estatua que nadie entiende o un elemento interactivo en el que ya la gente no va a interactuar después porque quizás tienen ya otra cultura u otros intereses y te conviertes entonces en el monumento de la acción que hizo la obra y no la generación
de, digamos, una efectividad o de una conversación interesante o de poner gente a pensar distinto sobre lo que sucedió. Entonces yo creo que eso es también algo que hay que tener en cuenta como artista. Esto es por un lado. Por otro lado, yo creo que hay algo que yo pienso que es bastante funcional, y es que en sistemas autoritarios, yo estoy hablando de sistemas, digamos, hasta ahora he hablado de sistemas post-autoritarios, porque en un sistema autoritario es muy difícil que le den espacio a un artista para resolución de conflictos. Generalmente los sistemas autoritarios no quieren resolver ningún conflicto, pero bueno, también quería hablar de eso porque es importante en los espacios totalitarios digamos, la visión adelantada de que existirá un post-totalitarismo y un post-autoritarismo, y existirá quizás un momento donde las cosas funcionen diferente. Eso creo que es bastante importante, y me parece que es algo que, digamos, no solo modula el sentido del arte que uno hace, pero también te prepara para entender qué es lo que vas a hacer con lo que está sucediendo en el momento. Entonces, bueno, ya directamente digamos, los espacios autoritarios, lo que sí sucede es que, por un lado, el arte es usado por los gobiernos muchas veces, no siempre, pero muchas veces los estados autoritarios le dan importancia al arte, pero al arte como un elemento más de la propaganda. Es decir, no al arte como un lugar de discusión, sino como el lugar donde ellos van a asegurarse que tienen, digamos, una narrativa de lo que acontece, que le convenga a la narrativa que ellos están proponiendo, más allá de la experiencia de quienes viven ese autoritarismo, y también para los que viven el autoritarismo, porque parte de las características del autoritarismo es que se vive dentro de una historia que es impuesta. O sea, te imponen una visión de la realidad que, aunque tú cada día que sales de tu casa compruebas que no es la real, compruebas que es una falsedad, esta es impuesta como tu historia personal o como la historia colectiva, etc. Entonces, muchas veces los artistas, parte de lo que hacen es trabajar esa narrativa, buscar una manera de entender lo que está sucediendo diferente. También hay artistas, por ejemplo, en el caso mío, yo utilizo eso bastante, que tratan entonces de decir, ok, vamos a suponer que lo que tú estás diciendo es verdad. Vamos a hacer una obra para comprobar si esto es realmente así. Y es como poner a prueba esa propaganda, poner a prueba esa narrativa que te están imponiendo. Y no siempre se impone solo por la escuela, a veces se impone por la presión social, se impone por el hecho de saber que si vas en contra de esto, puedes perder todo sustento, puedes perder todo contacto social, puedes entrar en una dinámica destructiva, digamos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces yo creo que una cosa de la que yo quería hablar aquí es cómo, si bien antes hablamos de la resolución de conflicto a nivel, digamos, social o a nivel histórico, a nivel más grande, yo creo que en los espacios autoritarios, esa resolución de conflicto muchas veces se reduce a lo personal. Yo no lo digo como algo bueno, lo digo como algo en el cual casi te obligan a reducirlo a lo personal, porque es una manera que también tiene el autoritarismo de no tomar responsabilidad de lo que está haciendo.
Y entonces, pues yo creo que muchas veces los artistas son puestos en la posición que la resolución de conflictos los envuelve a ellos también. No puede, a veces no es tan fácil, digamos, tener espacios, como decía ahorita, con esas grandes generalizaciones, esas grandes humanidades, sino que tienes que hablar de cosas concretas, algo más cercano a lo que hablamos antes como testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el conflicto al que uno se está refiriendo, donde se puede localizar es en la historia personal de uno, es en la, no una visión personal, sino la historia. ¿Por qué? Porque también uno está teniendo una, digamos, todo un aparato del Estado que va a contradecir lo que tú estás diciendo y que te va a desacreditar y va a decir que lo que tú estás diciendo de forma académica, de forma filosófica, humanista, no es real, porque esos conceptos que usas o ese entendimiento de esa narrativa que tú estás tratando de compartir no es la real. Entonces, muchas veces el artista se tiene que refugiar en testimoniar. Y fíjense que es una manera diferente de usar el testimonio a la que hablé anteriormente, pero tiene que usar el testimonio personal como el único indicador de una verdad. Entonces, eso también tiene una trampa, porque cuando tú haces eso, también el Estado trata de reducirte a un espacio de excepcionalidad donde, como es una historia personal, es una excepción dentro de toda la sociedad, lo cual no es real, pero es como también como digamos la respuesta. Entonces, es una situación difícil porque tú tienes que manejar la idea de la colectividad a partir de historias puntuales. Y muchas veces yo creo que algo que se hace es empezar con una historia personal y empezar a encontrar, digamos, otros ejemplos de otras personas. Para crear como, digamos, una idea de que al menos un grupo de personas tiene esta experiencia, que es diferente. Entonces, hay otro elemento que yo creo que es útil, digamos, y es algo que también yo he utilizado, que es que a veces en espacios autoritarios, digamos, uno tiene que plantearse la obra no solamente como una reacción o un comentario a lo que acontece en el momento, en ese lugar, o inmediatamente, sino que tiene que hacer lo que llamo arte para lo que no ha sucedido todavía, ¿no? Es decir, que tienes que hacer la obra pensando que va a generar un conflicto. O sea, puedes hablar de una obra sobre un conflicto que existe, pero va a generar un conflicto, otra capa, y cómo tú puedes pensarte la obra para que genere una reacción diferente en las personas que han creado ese conflicto, que en este caso son aquellas personas que están ejerciendo el autoritarismo. Y entonces, ¿cómo hacer una obra que presuma, o sea, que conciba por adelantado la reacción de aquellos autoritarios, ya sea instituciones, personas? ¿Para qué? Para entonces no caer, digamos, en una dinámica en la cual tú vas a reproducir lo que ellos necesitan, ¿no? Porque muchas veces estos sistemas autoritarios, que no, por autoritarios no tienen que ser siempre tontos, muchas veces tienen muchos años de experiencia acumulada. Ellos generalmente también tratan de como sentirse en un espacio de comodidad. Digamos, ellos ya saben que tú eres un artista conflictivo o que tú quieres hablar de temas, digamos, a tener resolución sobre conflictos que ellos no quieren que se hablen, ya sea, no sé, en algunos casos puede ser el feminicidio, en otros casos puede ser, no sé, la injusticia social, la gente sin casa,
los salarios, etcétera. No quieren hablar de eso. Tú estás hablando de eso en tu obra, pero ellos ya aprenden también a cómo neutralizar los discursos en contra de ellos, porque ellos también aprenden, ¿sabes? Son como una especie de inteligencia artificial, ¿no? Van acumulando experiencia y ellos ya saben cómo reaccionar, cómo neutralizar a un artista, qué hacer. Muchas veces lo que hacen es tratar de comprar a los artistas. Mira, te vamos a dar una exposición en tal lugar. Mira, y estoy hablando no solamente de autoritarismo como el de Cuba, o sea, totalitarismo como el de Cuba, estoy hablando que esto puede suceder a muchos niveles, a niveles económicos, a niveles sociales, a niveles, puede pasar en otros lugares y en otros países donde tú vives dentro de digamos, de estados democráticos, pero te encuentras en situaciones o hablando de temas que tienen, digamos, una fricción porque no quieren, digamos, la gente que está en el poder tiene una especie de control casi absoluto de los temas, etcétera. Entonces, yo creo que lo que hay que entender como artista en espacios autoritarios es quién es el que ejerce el autoritarismo, cuáles son las reacciones que ha tenido anteriormente ante el cuestionamiento a su autoritarismo y pensarse cuál sería cuáles han sido las respuestas anteriores que han dado a esto, mirar casos, mirar la historia, porque les aseguro que muchas veces lo que hacen es repetir lo que ya han hecho porque les parece que les ha funcionado. No sé, por ejemplo, eh, meter un artista preso, quitarle, por ejemplo, si es un aspecto económico, quitarle el acceso a las becas, a los recursos materiales para que pueda ejercer su proyecto. No sé, difamarlo, botarlos de un trabajo. O sea, entonces sería bueno que el artista, y eso o sea, yo lo he hecho y otros artistas lo hemos hecho, entienda antes de hacer esa obra o durante esa obra, etcétera, con quién está lidiando, cuáles son las respuestas que esas instituciones dan. Y cuando digo instituciones, a veces hablo de personas, porque hay personas que son tan importantes y tienen tanto efecto que son más instituciones que instituciones formales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que una de los recursos que yo he probado que funcionan, digamos, un poco mejor, es cuando tú sabes la reacción de ellos y la obra que haces incorpora cómo ellos van a reaccionar a tu crítica y entonces lo que te saltas esa crítica, y vas directamente a un momento en el que los has ignorado a ellos y los has paralizado a ellos en cuanto a cómo pueden reaccionar, porque haces algo para lo cual ellos no están preparados para reaccionar, algo que sea distinto, novedoso, diferente y con lo que ellos no puedan contar o que no sepan cómo digamos, reaccionar de forma automática. Siempre van a reaccionar, pero ustedes van a tener un poco más de tiempo para poder ejercer la obra, para poder crear espacios que parecían imposibles, ya sea de conversación, de civilidad, de libertades. ¿Por qué? Porque el tiempo que se demoran los sistemas autoritarios, las instituciones autoritarias, en entender lo que has hecho y después ponerse de acuerdo en cómo van a reaccionar a lo que has hecho, es el tiempo de efectividad de tu obra a nivel político y a nivel, digamos, de propuesta. Y cuando yo digo esto es que siempre uno piensa que las instituciones o los autoritarismos reaccionan con violencia física o violencia legal o violencia, y no siempre es así. Muchas veces las reacciones son más sutiles, son más perversas, quieren destruirte en vez de crear un escándalo. Muchas veces no les interesa crear un problema,
que se le vaya a las manos o que cree solidaridad con otras personas o que, por ejemplo, tenga, tú sabes, repercusiones que a ellos no les convengan. Entonces, en ese sentido, por eso yo creo que el arte es tan efectivo, porque además una forma de resolver los conflictos es también a la persona que está creando el conflicto en una situación no solamente de incomodidad, sino de inmovilidad, donde tengas que hacerlos pensar sobre qué es lo que ellos están haciendo y por qué lo están haciendo. Eso no quiere decir que van a cambiar, pero al menos es un proceso en el cual, digamos, hay como pudiera haber una mirada hacia sí mismos y quién sabe, a lo mejor alguien en el proceso se sale, ¿no? Pero bueno, esos son como algunas de las cosas que, digamos, yo he visto o he trabajado en estas situaciones de conflicto. A veces yo creo que uno de los grandes riesgos cuando uno hace arte dentro de un espacio totalitario, autoritario, etcétera, es que es uno convertirse, y esto la gente lo va a ver, no va a entender por qué lo estoy diciendo, pero lo digo por experiencia, es que te traten de convertir en el centro del problema. Es importante, yo creo que sí, aun cuando tú puedas usar tu historia personal como una manera de hablar de la verdad, yo creo, o como una forma de autoridad, digamos, es, digamos, tratar de que no te conviertan en el centro de la obra, porque entonces la discusión va hacia quién tú eres, qué has hecho, cómo te has portado, sale de pronto, no sé, cualquier situación inventada o real o tergiversada o agrandada de algo que existe alguna vez. Entonces empieza a enfocarse la narrativa no sobre los hechos que tú estás hablando, no sobre los conflictos que estás tratando, pero sobre tu moralidad, sobre tu, digamos, sobre la, ¿sabes? La manera en que eres o no eh, capaz de, o digamos, ser alguien en quien se puede confiar, o tú sabes, entonces empiezan muchas veces a usar incluso elementos morales, elementos bastante retrógrados para desacreditar a la persona en vez de entrar a hablar de los conflictos y hablar de las situaciones que habla la obra o que el artista quiere generar. Y es algo que sí creo que es importante porque ese rol lo cometen tanto los autoritarios y ¿sabes? La gente que está en cierto poder, como también la prensa. Yo creo que a veces es importante que uno entienda, porque a veces la prensa es parte o es un elemento que uno puede utilizar para hablar o darle visibilidad a ciertos temas, y puede ser una aliada en el sentido que puede llevar una obra a tener digamos, una audiencia mucho más grande, mucho más personas hablando de eso y incluso puede ayudar a hacer la obra a veces, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces el periodismo, desgraciadamente hay buenos periodistas, pero desgraciadamente hay mucho amarillismo, hay mucho tema, mm, como digo yo, revolución chic, ¿no? Y mucha gente que no son serios realmente su trabajo y lo que hacen es cortar y pegar lo que dijo el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado como también la prensa, sobre todo, va a narrar esa historia, porque la prensa es otro elemento de construcción de narración. Entonces, no sé, eso serían un poco algunas ideas, digamos, esparcidas, dispersas, a medio conversar, quizás para ver sus preguntas y provocar un poco preguntas
de parte de ustedes y bueno, y de ahí podemos construir un poco más. Bueno, Tania, agradecerte entonces tu presencia hoy en el taller, agradecer también que estés en esta primera parte. Y bueno, ahora cerramos las transmisiones y pasamos al debate privado. Agradecer a todos los que nos siguen desde las redes sociales, invitarlos a que nos sigan en el próximo encuentro, que vamos a estar hablando sobre mediación política con la doctora Yanina Well. Gracias.